Estimados estudiantes, tengan todos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy continuaremos y culminaremos la unidad 3 de alquinos y específicamente la clase de hoy la vamos a dedicar a la síntesis y reacciones de los alquinos. Recordemos que en esta unidad esperamos que puedan identificar los alquinos, su estructura, nomenclatura, propiedades y las diferentes reacciones químicas en las que participan. Mi nombre es Dayana Leal. Inicialmente, para la obtención de alquinos, uno de los procesos que pienso evidenciarán a nivel de laboratorio va a ser la obtención del acetileno a partir de carbono. Para ello, este proceso se lleva a cabo en dos etapas. La primera etapa consiste en colocar inicialmente coque y cal, óxido de calcio, a altas temperaturas. Aquí indican que un horno eléctrico y a temperaturas de 2500 grados centígrados para obtener carburo de calcio y monóxido de carbono. Posteriormente, bueno, es importante indicar que el coque usualmente es un residuo que se obtiene a partir del refinamiento de petróleo porque se obtiene en una de las etapas cuando se coloca a altas temperaturas lo que es el bitumen, el petróleo como tal. En la segunda etapa, el carburo de calcio, que es el compuesto que tenemos acá, que es un compuesto iónico, reacciona con el agua para producir acetileno, ¿okay? Lo que vendría siendo etino, y cal hidratada. El mecanismo de síntesis está acá, ¿sí? Como él tiene una carga negativa, puede venir y atraer este hidrógeno. Acá se rompe el enlace, él se lleva completamente el par de electrones, entonces queda con carga negativa posterior. Posteriormente, entonces, se puede generar este catión con carga positiva, es enlazado al OH para ir formando lo que es el hidróxido y con otra molécula de agua por el otro lado que sigue teniendo una carga negativa, pues vuelve a repetirse el proceso. Esa carga negativa atrae este protón, el cual deja su electrón disponible y nuevamente se genera un grupo OH que es enlazado a este primer catión que aún tenemos acá para formar el hidróxido de calcio o lo que se conoce como cal hidratada. Adicionalmente, también se pueden obtener alquinos a partir del gas natural. Simplemente el gas metano a temperaturas altas, pues, permite la obtención del etino y de hidrógeno. Otras formas que permiten la obtención de alquinos es a partir de, se podría decir, a partir de dialuros. Pero vamos a tener dos tipos, o bueno, va a ser posible obtener alquinos a partir de dialuros geminales y vecinales. ¿Qué es un dialuro geminal? Es aquel en el cual dos átomos de halógenos se enlazan al mismo carbono. Este tipo de proceso químico se lleva a cabo en presencia de bases fuertes, y entonces lo que se hace es este mecanismo que tenemos acá. Por ejemplo, esta base realmente se puede ionizar, por decirlo así, el sodio queda positivo y entonces el nitrógeno queda con el par de electrones. Este par de electrones atrae al hidrógeno
el hidrógeno deja su electrón disponible, el cual es reubicado acá para formar un doble enlace, de manera que vendría quedando de esta forma. Posteriormente, entonces, con la misma base, se puede atraer a este otro protón y, bueno, acá no les indiqué que cuando se forma el doble enlace, bueno, lo que se hace es que para que se pueda formar el doble enlace, este halógeno, se va, pero se va con sus electrones, o sea, con sus 7 electrones más el electrón que estaba acá disponible. Por otro lado, nuevamente, la base vuelve otra vez a atraer este protón. Este par de electrón se adiciona aquí para formar el triple enlace y como el carbono no puede tener más de 4 enlaces, si ya tiene aquí un triple enlace, ya no puede tener este otro sustituyente, entonces este bromo lo que hace es que también sale con todo y este electrón, ¿sí? Si quieren una explicación detallada, súper detallada y bonita, yo les recomiendo de verdad que vean este video, son 4 minutos y no tiene pérdida, es una belleza de video. ¿En qué consiste este proceso de obtención de alquinos a partir de un dialuro geminal? El mecanismo que se produce en ese caso es un mecanismo de eliminación. ¿Y qué es una eliminación? Una eliminación es un proceso que involucra la pérdida de 2 átomos o grupos del sustrato, generalmente con la formación de un enlace pi. Perdón. Una eliminación involucra la pérdida de 2 átomos o grupos del sustrato, generalmente con la formación de un enlace pi. Vamos a tener 2 tipos de eliminación E1 y eliminación E2. En este caso, el mecanismo anterior consiste en una eliminación E2. La eliminación E2 es una reacción concertada que se produce en un solo paso. Y nuevamente les vuelvo a explicar. Una base fuerte atrae como tal y saca un protón de un carbono cercano al grupo saliente. Es decir, esto es lo que va a ser considerado mi grupo saliente. Y entonces lo que la base logra atraer es al hidrógeno. ¿Por qué? Porque él tiene una electronegatividad más baja. Entonces, este par de electrones puede atraerlo. Además, él puede tener una carga positiva. Entonces, este par de electrones queda disponible y pasa acá para formar un doble enlace, ¿ok? Es lo que vendríamos teniendo acá, pero se produce de manera concertada, es decir, en un solo paso. Esto es el mecanismo, por ejemplo, explicado para un alqueno, ¿ok? Para un alqueno. Y entonces me queda disponible la base enlazada al hidrógeno y el halógeno, ¿ok? Bien, entonces, posteriormente, si quieren completar, lo que pasa es que para la obtención del alquino, esto se da 2 veces. Es como por decir que se da una doble eliminación. Se da el primer paso para llegar al alqueno y luego esto mismo se vuelve a ocurrir para llegar al alquino. ¿Okay? Si quieren complementar, pueden ver este video sobre la eliminación, pero creo que el gráfico es bastante explicativo. Continúo. Existe otra forma que permite obtener alquinos a partir de dialuros, pero en este caso a partir de dialuros vecinales. Profesora, ¿y qué es dialuro? Pues de un alcano que contenga 2 halógenos, ¿ok?
Un dihaluro vecinal es aquel que contiene dos átomos de halógenos en carbonos adyacentes. El geminal tiene los dos halógenos en el mismo carbono. El vecinal, pues su palabra lo dice, en carbonos adyacentes. Bien. Este también, en presencia de una base, pues permite la obtención de un alquino. Nuevamente, tenemos este ejemplo, bien, con dos átomos de hidrógeno, vendría siendo el 2,3 butano, y entonces en presencia de una base, que viene siendo una, ¿qué es una base, muchachos? Una base es una sustancia que tiene pares de electrones que puede compartir. Bien, entonces, esta base, como tiene estos electrones, puede atraer al hidrógeno y lo extrae. Y entonces, nuevamente, este par de electrones queda acá disponible, se forma el doble enlace. Y este bromo, para que el carbono no puede quedar aquí con dos enlaces 3, 4 y 5. Como eso no puede suceder, no puede salir el hidrógeno. ¿Por qué? Porque es menos estable. El bromo cuando sale, sale con un octeto de electrones. Entonces, él es el que se considera como grupo saliente. Entonces, él viene y sale y se forma el alqueno. Pero todavía me queda otro halógeno. Entonces, nuevamente la base ataca al otro protón, ¿bien? Y se forma aquí el triple enlace y entonces sale el bromo. Fíjense, muchachos, que la base ataca a un hidrógeno sobre un carbono y el que sale es el halógeno que está en el carbono de al lado, ¿ok? No sale el bromo que está sobre el mismo carbono, ¿ok? Sino el que está al lado. Bien, este viene siendo el mecanismo y el mismo video inicial que habíamos visto en 2 diapositivas atrás hasta el minuto 4:19, pues luego continúa, explican todo el mecanismo bien detallado y súper bonito y termina explicando, creo que un caso, un ejercicio similar. La verdad, de verdad, es que este video es maravilloso. Bien, continúo. La clase de hoy debe estar enfocada a lo que es la obtención de alquinos y las reacciones de alquinos. Entonces comenzaremos mencionando dentro del primer conjunto de reacciones lo que son las reacciones de adición para estar un poco consones con lo que dimos en la sección de los alquenos. Pues bien, al igual que el enlace pi de un alqueno, los enlaces pi de un alquino son ricos en densidad electrónica y rápidamente experimentan reacciones de adición. Profesora, ¿cuál es el enlace pi? Por si no recuerdan, estos son los enlaces pi, ¿ok? Entonces, ese enlace pi hace que un alqueno sea bastante reactivo y en el caso de los alquinos, también. Entonces, las reacciones de adición también son bien comunes para los alquinos, ¿ok? Lo que sucede es que hay un grupo que puede venir y adicionarse a cada uno de los carbones. Sin embargo, debemos considerar la posibilidad de una adición doble, es decir, que no solamente voy a llegar hasta un alqueno, sino que posiblemente voy a llegar hasta un alcano. Y eso va a depender de lo que yo le adicione, o de lo que yo adicione en este proceso. El mecanismo de reacción de una adición lo vimos en la clase de reacciones de alquenos. Para recordar, se da en 2 pasos. En el primer paso lo que se produce es el ataque del enlace pi, porque él tiene un par de electrones disponibles, sobre un electrófilo. ¿Qué es un electrófilo? Una especie química que pueda ser aceptora de electrones. Entonces,
viene y produce el ataque a este electrófilo y allí entonces se va a generar un carbocatión. Bien, el carbocatión generalmente cuando vimos la clase de alquenos, se producía sobre el carbono más sustituido, ¿ok? Recordando ese pequeño fragmento. Y posteriormente, entonces, viene y se produce un ataque nucleofílico. El nucleófilo que tengamos acá va a venir y va a ceder su par de electrones para estabilizar este carbocatión y entonces se va a producir la adición de las dos especies, por un lado del electrófilo y por el otro lado del nucleófilo. Si tienen dudas sobre esto, vuelvan a ver el video de reacciones de alquenos. Hay por allí un pedacito donde está bien explicado. Entonces, dentro de las primeras reacciones de adición de alquinos, la primera que vamos a abordar es la hidrogenación catalítica para formar alcanos. ¿Por qué se llama hidrogenación? Porque lo que voy a adicionar son hidrógenos. Por eso se llama así, para formar un alcano. Me indican, la hidrogenación catalítica se produce en dos etapas con un alqueno como intermedio, pero con catalizadores eficientes y súper buenos, platino, paladio, níquel, por lo general resulta imposible detener la etapa en este proceso. Si el catalizador es súper eficiente, no se va a obtener el alqueno, sino que cuando comienza la reacción se produce hasta llegar al alcano. ¿Ok? Entonces, fíjense, tenemos un alquino que en presencia, por ejemplo, de hidrógeno y platino, entonces primero se obtiene un alcano, sigue estando utilizando el mismo catalizador y el mismo reflujo de gas, y entonces se produce la hidrogenación. A través de este método, pues simplemente se convierte el alquino correspondiente al alcano en un 100%. ¿Qué sucede? Que es necesario tener buenos catalizadores. Eso es el único detallito. Bien, no hay mucho proceso aquí. Si el catalizador es bueno, se pasa directo de alquino a alcano. Sin embargo, si en lugar de alcanos queremos obtener alquenos, usualmente se pueden utilizar dos procesos. ¿Ok? El primero de ellos es la hidrogenación catalítica para obtener alquenos cis. ¿Cuándo puedo obtener alquenos cis? Recuerdan que es un alqueno cis, ¿verdad? Cuando tiene los dos hidrógenos hacia un mismo lado. Bien. La hidrogenación de un alquino puede ser detenida en la etapa del alqueno si se utiliza lo que se conoce como un catalizador envenenado, es decir, parcialmente desactivado, el cual se obtiene tratando un buen catalizador con un compuesto que lo haga menos efectivo. Generalmente se suele utilizar el catalizador de Lindlar, que es un catalizador de paladio envenenado, formado por sulfato de bario en polvo y cubierto con paladio, envenenado con quinolina. Antes era otro compuesto y luego fue modificado. Pero en la actualidad existe una nueva alternativa que es de fácil preparación, que suele producir mejores rendimientos, que es el boruro de níquel. Bien. En forma general, lo que se suele observar es que el alquino, en presencia de ese catalizador, si ven que es sulfato de bario cubierto con paladio, todo esto que tenemos aquí, el sulfato de bario sobre paladio y envenenado con quinolina, de ahora en adelante se le va a denominar catalizador de Lindlar, ¿ok? Entonces, en este caso, cuando se utiliza eso, se va a obtener del alquino, se va a poder obtener el alqueno con su configuración cis y lo podemos observar aquí. Tenemos los dos radicales hacia un lado y los dos hidrógenos hacia el otro. ¿Qué es lo que realmente viene y sucede? Pues
Sucede que la cara del enlace pi, de uno de los enlaces pi, viene y se acerca al catalizador. Cuando yo di la clase de reacciones de alquenos, lo mostré con un poco con una especie de animación. Así que si tienen dudas, nuevamente pueden ir a acudir a esa clase. Es más, creo que tienen que ver esa clase. Entonces, la cara del enlace pi se acerca al catalizador sólido, el cual debilita el enlace pi y permite la adición casi simultánea de los dos átomos de hidrógeno a la misma cara del alquino, es decir, a través de una estereoquímica zinc, que es una estereoquímica zinc cuando se da por el mismo lado, ¿ok? Cuando los dos hidrógenos se adicionan por el mismo lado, ¿ven? Pero también existe, y bueno, tienen que estar pendientes. ¿Cuál es la condición? Que sea un alquino en presencia de un catalizador de Lindlar o de boruro de níquel, ¿sí? Pero si tenemos el alquino en presencia de un metal con amoníaco, en lugar de alquenos cis, se pueden obtener alquenos con configuración trans. Aquí tengo que acomodar. Acá es trans. Y realmente esto debería ir en cursiva. Bien. Dice, para formar un alqueno trans, deben adicionarse 2 hidrógenos al alquino con estereoquímica anti. El mecanismo general es este: el alquino en presencia de un metal con amoníaco produce el alqueno con configuración trans, y me lo está colocando acá, ¿sí? Que es una estereoquímica anti. Bien, ¿qué es lo que sucede? Dice, el sodio metálico en amoníaco líquido reduce a los alquinos. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque cuando tengo sodio con amoníaco, de una u otra manera, el sodio queda como un catión y entonces el electrón del sodio queda aquí solvatado con el amoníaco. Entonces, esto produce una solución un poco como de color azul, ¿sí? Y eso es lo que viene y produce la reducción del alquino. El mecanismo como tal está acá presente. Entonces dice, este mecanismo, ya cuando tengo el electrón, este mecanismo involucra la adición de un electrón seguido por un protón y luego la adición de un segundo electrón seguido por un segundo protón. Veamos. Tengo el electrón, viene, es acá adicionado, si se puede decir, se adiciona aquí, entonces eso hace que uno de los enlaces pi se coloque acá como un par de electrones y entonces luego, ¿qué es lo que viene y sucede? Viene y otro electrón, bueno, este par de electrones puede venir y al amoníaco puede atraer al hidrógeno, que efectivamente es lo que viene y hace, atrae al hidrógeno, ¿ok? Pero sigo teniendo el problema acá de este electrón libre. Y bueno, y la base me queda ahora como un nucleófilo, que es un nucleófilo, chicos, que tiene electrones para compartir, ¿ok? Entonces, un electrón se adiciona al radical. Otro electrón que está presente en el medio viene y se adiciona al radical. Ahora tengo acá este par de electrones. Este par de electrones nuevamente va a atraer otro protón y me va a quedar mi alquino en posición trans. ¿Sí? Atentos. Nuevamente, repetimos. Tengo el alquino, pero tengo un electrón.
este electrón viene y se adiciona a este alquino. Entonces, cuando eso sucede, un par de electrones pi es desplazado. Entonces, pasa para acá y me queda este radical en forma de anión. ¿Por qué en forma de anión? Porque aquí me queda este par de electrones. Los aniones son especies químicas que tienen electrones que antes no tenían. Entonces, el amoníaco que es NH3, él suele comportarse como anfótero. A veces puede servir como base, a veces como ácido. En este caso, como tengo acá un par de electrones, ese par de electrones tiene la capacidad de atraer este hidrógeno, ¿ok? Entonces, viene y atrae el hidrógeno y entra por acá, se me forma este nuevo anión. Luego, como sigo teniendo esto mismo que tengo acá, pero con este electrón libre, entonces se adiciona otro electrón. Y me queda aquí nuevamente con una carga negativa, un anión, ¿sí? Está representado con una carga negativa para indicarme que tiene un electrón de más. Entonces, ese electrón nuevamente tiene la capacidad de atraer al hidrógeno del amoníaco. Él le deja su par de electrones completos disponible y puedo obtener entonces el alqueno trans sustituido, ¿sí? Sustituido en posición trans. Bien. Otro de los mecanismos que suelen experimentar los alquinos, en realidad son bastantes, yo solamente estoy tratando de abordar los mismos que ya vimos con los alquenos, es la adición de halógenos. Particularmente el bromo y el cloro se adicionan a los alquinos de la misma forma en que se adicionan a los alquenos. Y aquí les pongo un librito todo lleno de polvo y viejo que tienen que buscar y repasar. Entonces, en forma general tengo un alquino en presencia de un halógeno en estado elemental, puede ser cloro, puede ser bromo, y entonces lo que se obtiene en este caso es una mezcla de alquenos en posición trans y en posición cis, ¿ok? Es decir, los halógenos se adicionan, pero en este tipo de adición lo que tengo es una mezcla de alquenos. Bien, lo podemos ver acá con este ejemplo. Tengo aquí un alquino en posición terminal. Entonces, si los tengo en presencia de bromo, voy a poder obtener los dos productos, el alqueno trans sustituido y el alqueno cis sustituido. El mecanismo de reacción, bueno, esto se produce si tengo un solo mol de alquino y un mol de halógeno. Pero si en lugar de un mol añado 2 moles, entonces ahora lo que se obtiene es directamente un alcano tetraaluro sustituido, ¿ok? Entonces me muestran el mismo alquino, pero en presencia de 2 moles de cloro. Y cuando tengo eso, entonces es como que se produce una doble adición, ¿ok? Bien. Por último, tenemos, bueno, de más está decirle que se adiciona tal cual como se produce la adición de halógenos a alquenos. Entonces tienen que ir a su clase de alquenos y buscar cómo es la adición de alquenos y de igual manera se producen alquinos, háganlo, consulten y complementen. Por último, tenemos la adición de haluros de hidrógeno. ¿Cuáles son los haluros de hidrógeno? Los ácidos hidrácidos, ácido clorhídrico, ácido bromhídrico. Bien.
Aquí vamos a tener distintos casos. El primero de ellos es cuando tengo un alquino terminal, ¿sí? Cuando tengo un alquino terminal, como este que estamos mostrando acá, en presencia de un haluro de hidrógeno, pues lo primero que se obtiene es un alqueno y posteriormente se puede dar, se da otra adición para poder obtener el alcano, un alcano con, ¿cómo se dice? En el cual se ve favorecido la sustitución aplicando la regla de Markovnikov. ¿Cuál es la regla de Markovnikov? Aquella en la cual el hidrógeno se adiciona al carbono menos sustituido. Entonces, dependiendo de dónde esté, donde haya más radicales, pues allí es donde se va a adicionar el hidrógeno, ¿sí? Bien, el mecanismo general nos lo muestran aquí. Aquí tengo enlaces pi, entonces un par de electrones ataca a este hidrógeno y lo extrae, ¿ok? Entonces, si aquí este carbono está sustituido, lo va a adicionar ¿a dónde? Al carbono con menos sustituyentes, que viene siendo este. Así que el hidrógeno se adiciona a este carbono y entonces él queda como un carbocatión. ¿Bien? Y posteriormente, como aquí él queda como un carbocatión, ¿qué es un carbocatión, muchachos? Una especie química al cual le faltan electrones, porque aquí tengo 2, 4, 6 y el carbono tiene su octeto completo, puede tener 4 enlaces, entonces a él le falta un enlace. Pues el halógeno, que en el paso 1 se había quedado con el par de electrones completo aquí, ¿ok? Que se había quedado con los 7 electrones de él más el electrón del hidrógeno, ese halógeno que está allí con todos sus electrones completitos, entonces tiene la capacidad de venir y donar, compartir su par de electrones para estabilizarlo acá. Entonces, de esa manera es que se produce la adición del haluro de hidrógeno a un alquino. Y así se puede obtener, por ejemplo, el alqueno. ¿Ok? Nos muestran por acá un ejemplo. Básicamente tenemos el propino en presencia de ácido bromhídrico. En el primer paso me muestran una primera adición. En el primer paso, si tomo en cuenta esto, ¿verdad? Lo que hago es que el hidrógeno, ¿cuál carbono está menos sustituido? Él está menos sustituido, ¿ok? Entonces, el hidrógeno vengo, lo adiciono aquí y el bromo lo adiciono en este otro lado. Y luego, ese alqueno, nuevamente le puedo hacer otra adición con el mismo haluro de hidrógeno y se vuelve a producir la adición. Este hidrógeno vuelve a adicionarse sobre este carbono y luego el bromo se adiciona sobre este otro y entonces obtengo un alcano. ¿Ok? Acá está el mecanismo un poquito más detallado. Este par de electrones ataca al hidrógeno, el bromo se queda con los electrones, se forma el carbocatión, a la especie química a la que le falta el par de electrones, el bromo viene y le dice, ven y yo te ayudo, te doy un par de electrones y te estabilizo y queda de esta manera. Y en el segundo paso, nuevamente aquí tengo un par de electrones que viene otra vez, ataca y logra extraer este hidrógeno, arrancarlo, lo adiciona al carbono menos sustituido y entonces el bromo queda con el octeto de electrones, se genera un carbocatión y este bromo viene y lo estabiliza y se adiciona sobre el mismo carbono, ¿ok? Entonces, aquí está explicado cómo se llega de aquí a acá, ¿bien? Pero, ¿qué sucede?
sucede que esto es cuando tengo alquino terminal, ¿ok? Y en el caso del alquino terminal, pues entonces se ve favorecido por la regla de Markovnikov y en general se tiene un solo producto, pero cuando el alquino, bueno, cuando se adicionan 2 moles, cuando se adiciona un solo mol, se forma el alqueno. Y cuando se adicionan 2 moles, se forma el alcano. Y esta orientación es consistente para producir un dialuro geminal. ¿Sí ven? Un dialuro geminal. Es decir, que a través de este tipo de reacción química puedo adicionar 2 halógenos sobre el mismo carbono. Bien, pero cuando el alquino no es terminal, es decir, está en el intermedio de una cadena, la reacción no va a ser tan específica, una reacción estereoespecífica, es cuando favorece una conformación como tal. No, en este caso no. En este caso se obtienen mezclas de productos, ¿ok? Se pueden obtener los isómeros E y Z. Entonces ustedes dicen, profesora, pero aquí yo vengo y lo veo igual. No, no lo estamos viendo igual. En un caso, el hidrógeno se está adicionando a este carbono y el bromo a este, y en el otro caso el hidrógeno se está adicionando a este carbono y el bromo a este. Entonces no es igual. Bien, muchachos, yo espero, la verdad, que ustedes tomen su cuaderno, que vayan escribiendo, que vayan haciendo su esquema de estudio y les voy a facilitar una guía para que hagan ejercicios o para que estudien, ¿bien? Y con esto culminamos la unidad de alquinos. Así que ha sido un gusto poder acompañarles el día de hoy. Quizás hoy no lo explico con tanto detalle porque lo expliqué con muchísimo detalle cuando la clase de reacciones de alquenos, y básicamente hoy quise abordar las mismas justamente para no extenderme y para que puedan aprovechar los conocimientos previos facilitados por el tema de alquenos. Así que les deseo mucho éxito en la resolución del test de esta unidad. Si tienen dudas, yo estoy disponible para atenderles y para ayudarles a resolver las mismas, ¿vale? Tengan todos buen día, buenas tardes y o buenas noches.